Estamos en la sección Desde el Campus con la doctora Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. Mónica, bienvenida. Antes de conocer tu comentario, tu análisis, vamos a presentar una cápsula sobre el tema sobre el que desarrollarás precisamente tu reflexión esta noche. Vamos. Desde el Campus. Abril es considerado el mes del niño en México. El origen del Día del Niño se sitúa en 1924, año en el que se aprueba la Declaración de Ginebra por la Quinta Asamblea de la Sociedad de Naciones y se acuerda dedicar un día al niño en cada país. En México, siendo presidente Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública José Vasconcelos, se acordó fijar el 30 de abril como Día del Niño. Años más tarde, se vislumbra la necesidad de crear otro instrumento internacional con el fin de especificar los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para los Niños, gracias a lo cual se adopta el 20 de noviembre de 1959, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos del Niño. Este tratado consta de un preámbulo y 10 principios. Derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación, interés superior del niño, nombre y nacionalidad, salud, alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos, derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial, vinculación afectiva y no separación de los padres, educación, juego y recreaciones, prioridad en protección y socorro, protección contra abandono, crueldad y explotación y no discriminación. La historia culmina con la Convención sobre los Derechos del Niño. El tratado contiene 54 artículos que detallan claramente cada uno de los derechos de la infancia y adolescencia, y a diferencia de los anteriores, es jurídicamente vinculante, lo que quiere decir que sus disposiciones son obligatorias para los estados. ¿Cuál es la situación de los derechos de los niños? ¿Cuál es el papel de los documentos internacionales en el tema? Estas son las preguntas que resolveremos en Periodismo desde el Campus. Mónica, pues un desarrollo, un avance normativo en materia de derechos del niño. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Bueno, pues hay que empezar diciendo, me parece que pues es muy pertinente hablar sobre derechos de niñas y niños precisamente en abril, porque desde hace algunos años se ha convertido en el mes del niño, abril, y entonces se hace una serie de celebraciones y toda una serie de acontecimientos alrededor de este mes. Como nosotros vimos en la cápsula, este mes tiene orígenes antiguos. México es el único país que celebra el mes del niño en abril. El mes internacional, digamos, es noviembre. Pero ha tenido un desarrollo interesante porque hace algunos años este mes pues era una celebración prácticamente lúdica, era simplemente, bueno, pues se hacían festividades, celebraciones, ferias alrededor de las niñas y los niños, pero no tenían este enfoque que actualmente tienen, que es a partir de hace algunos años, especialmente de la de la Convención sobre los Derechos del Niño, se le ha dado un enfoque más de derechos y entonces todo lo que se hace alrededor tiene que ver con los derechos de niñas y niños. Y en este sentido, pues sí hay que decir, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que la situación de los derechos del niño, tanto a nivel normativo como de política pública y a nivel fáctico, pues siguen constituyendo una gran deuda del Estado mexicano respecto del cumplimiento de las obligaciones internacionales. Dices, distintas instituciones, organismos organizan actividades a propósito del mes del niño en abril, en el caso de nuestro país. ¿Cuál es la pertinencia de colocar el tema de los derechos de los niños en las prioridades de la agenda? Y me refiero, por ejemplo, a su incorporación expresa en el Plan Nacional de Desarrollo que se está discutiendo estas semanas. Claro, estas semanas, bueno, se han formado distintos foros y me parece que el tema de derechos de la infancia tiene que ser un tema transversal, es decir, que atraviese toda la agenda pública, todo el Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, en este sentido, ha habido algunas convocatorias que se han hecho también a las distintas mesas donde se están discutiendo, por ejemplo, en temas vinculados con la agenda laboral, ¿no?
todo lo que tiene que ver con derecho al trabajo, explotación infantil, cuáles son las deudas, cuáles son los pendientes que tiene México en este sentido, también en lo que se refiere al desarrollo social, es decir, porque siempre las niñas y los niños son los más vulnerables en condiciones de pobreza, en educación, desde luego, que tienen que estar prioritariamente en la agenda, pero también en lo que se refiere a la seguridad pública. Es decir, tenemos que considerar que niñas y niños tienen que estar presentes en todo el Plan Nacional de Desarrollo, aunque desde luego podemos hablar de ciertas condiciones especialmente críticas que requieren de una atención inmediata. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la explotación laboral, que requiere desde luego de una política muy clara por parte del gobierno mexicano. Otro tema importante son las niñas y los niños institucionalizados, especialmente aquellos que carecen de cuidado parental. Porque de nuevo, institucionalizados quiere decir que están viviendo en una institución, viviendo en una institución y no en el seno de una familia, pues que es el derecho que tienen según la Convención y según la legislación nacional, el derecho que tienen niñas y niñas a vivir dentro de una familia. Lo hemos dicho ya también, pero nunca es suficiente porque es un problema al que no se le ha dado la adecuada atención y tenemos muchos niños y niñas institucionalizados. También, por ejemplo, el tema de... ¿Sabemos cuántos? No sabemos cuántos, ni sabemos las causas, porque las razones por las cuales están institucionalizados son diversas. Puede ser desde que están en situación de abandono, ¿sí? Que no sabemos quién es el padre o la madre o no haya quien se haga cargo de ellos, pero también muchas veces las niñas y los niños institucionalizados son a causa de la pobreza, es decir, que, por ejemplo, mujeres que trabajan en el ámbito doméstico tienen que ir a colocar a sus hijos en una institución en donde puedan vivir toda la semana porque no pueden estar con ellos. Y con ellas pueden ser también niñas y niños que tienen los derechos vinculados con la patria potestad en litigio, pero esto no lo sabemos y no hay un diagnóstico claro que nos señale cuántos son, quiénes son y dónde están, y sobre todo que se asuma que es una obligación del Estado el precisamente dotar de esta atención que deben de tener las niñas y los niños que no tienen por alguna razón la posibilidad de estar con los padres. Me parece un punto que incluso podría ser articulador de una política, así como tenemos una cruzada contra el hambre, o se va a hacer ahora un censo para saber cuántas escuelas, cuántos maestros realmente hay en nuestro país, que el Estado mexicano ni siquiera se haya preocupado por tener un censo, una buena contabilidad de cuántos niños no viven en una familia, sino que están en albergues, en fin, o en instituciones de este tipo. Podría ser como un paso que tampoco parece un reto imposible para una administración pública cubrir en el corto plazo. Claro, pero tendríamos que empezar por, no solamente los niños que están institucionalizados y quiénes son las personas que están, digamos, están a cargo de estas instituciones. Claro. Porque hay instituciones públicas que a todas los son insuficientes, pero muchos niños están en instituciones privadas y no sabemos ni quiénes las manejan, ni en qué condiciones están, ni lo que está pasando al interior de estas instituciones. Entonces, un primer paso sería el diagnóstico, pero también debemos tener una mirada transversal, porque aquí caemos en el riesgo de criminalizar la pobreza, es decir, no es lo mismo una niña o un niño que está en condición de abandono, que está institucionalizado y que tiene que ser colocado en adopción, que tiene que seguir todo un proceso para ser adoptado, a una niña o un niño que ha sido institucionalizado precisamente porque la madre está trabajando en una casa y no puede tener a la niña o al niño con ella, y entonces lo va a internar en una de estas instituciones. O los casos, por ejemplo, también de familias que los colocan ahí, o padres o madres, y que los dejan abandonados. Es decir, tendríamos que hacer un estudio a profundidad de qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Y pues no solamente con este tema, que es especialmente grave, sino con todos los demás. Bueno, entonces es una buena oportunidad este mes para colocar el tema de los niños desde la perspectiva de sus derechos, Mónica. Exactamente, y este es el enfoque en el que queremos insistir, este es el enfoque que ha ido asumiendo durante los últimos años, que es el enfoque de derechos, es colocar a niñas y niños en el centro del debate, en el centro de la agenda pública, y me parece pues que este mes es una buena oportunidad, precisamente porque se aprovecha para todo esto, e insistir en la transversalidad del tema en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues muy oportuna llamada de atención
veamos qué dice finalmente el Plan Nacional de Desarrollo y cuál es la política del Estado mexicano hacia la infancia, hacia los derechos de los niños y las niñas. Mónica, muchas gracias por acudir a tu espacio. Nos vemos pronto en uno más de tus análisis. Continúe con nosotros, vamos a la sección Contraste aquí en Observatorio.